El silencio que grita en el lugar sigue en pie. Las paredes no cayeron. Las calles no desaparecieron. Los edificios aún miran al cielo. Y sin embargo, no hay vida. Chernóbil no es una ruina antigua, ni un vestigio de una civilización perdida por los siglos. Es algo más perturbador. Es una ciudad moderna que fue arrancada del tiempo, como si una mano invisible hubiese detenido el reloj y obligado a todos a huir en el mismo segundo. Aquí no gobierna la muerte, gobierna el silencio. Un silencio tan denso que parece observarte. Los columpios oxidados siguen balanceándose con el viento. Las aulas conservan cuadernos abiertos, páginas escritas a medias, como si los niños fueran a regresar en cualquier momento. Los relojes marcan horas distintas, congelados en el instante exacto en que el mundo cambió para siempre. Todo permanece. Nadie volvió en Chernóbil. Es la prueba de que el tiempo no siempre avanza. A veces se rompe. Durante años, este nombre fue pronunciado en voz baja, como una advertencia o una maldición. No era solo una ciudad, no era solo una central nuclear. Era un símbolo, un recordatorio incómodo de que la inteligencia humana puede crear fuerzas que ya no sabe controlar. La noche del desastre no hubo explosión que anunciara el fin. No hubo un hongo visible para todo el mundo. No hubo sirenas inmediatas. Hubo algo peor: normalidad. La gente durmió. Los niños fueron al colegio. Las parejas caminaron por la plaza central. Los trabajadores entraron a la planta como cualquier otro día. Mientras tanto, una amenaza invisible se expandía, atravesando paredes, cuerpos y generaciones futuras. Nadie vio nada, nadie olió nada, pero el veneno ya estaba allí. Dicen que lo más aterrador de Chernóbil no es la radiación, es la sensación de que el lugar sabe que fue abandonado, que recuerda, aunque espera. Al recorrer sus calles, los visitantes sienten una incomodidad difícil de explicar. No es miedo común, es la percepción de estar caminando por un escenario que no debía existir, como si la ciudad fuera un archivo vivo de un error que jamás debió cometerse. Los árboles crecieron sin control, reclamando avenidas enteras. La naturaleza avanzó sin pedir permiso, como si la tierra estuviera borrando una huella incómoda. Animales salvajes ocupan edificios gubernamentales. Lobos cruzan parques infantiles. Ciervos descansan en salas donde antes se tomaban decisiones estatales. La vida regresó, pero no la humana. Y entonces surge la pregunta que nadie quiere formular en voz alta. Si el ser humano desaparece, ¿la Tierra respira mejor? Chernóbil se convirtió en un experimento involuntario, un laboratorio abierto, donde el tiempo, la radiación y la ausencia humana escriben su propio relato. Un lugar donde el progreso mostró su lado más arrogante y la naturaleza respondió con paciencia implacable. No es solo una ciudad abandonada, es un espejo que refleja hasta dónde puede llegar la ambición, qué ocurre cuando el control se pierde y qué precio se paga cuando el error no admite marcha atrás. Antes de continuar, pregúntate algo en silencio. Si todo lo que conoces desapareciera mañana, ¿qué quedaría de ti? Porque en Chernóbil no solo se detuvo una ciudad, se detuvo una ilusión. Y lo que vas a descubrir a continuación demuestra que el verdadero desastre no terminó aquel día. Aún sigue respirando entre ruinas. Suscríbete si sientes que este lugar despierta algo incómodo dentro de ti. Hay historias que no buscan asustar, buscan advertir. El silencio apenas comienza. La noche en que el mundo se rompió, la noche parecía normal, demasiado normal para convertirse en leyenda. El cielo sobre Pripyat no anunciaba tragedia. No hubo presagios visibles, ni tormentas, ni señales divinas. Solo turnos de trabajo, luces encendidas, conversaciones rutinarias. Nadie imaginaba que, en cuestión de horas, aquel lugar sería pronunciado con temor durante generaciones. En el corazón de la central nuclear, los reactores respiraban con la calma engañosa
de una bestia dormida. El cuarto reactor, el más joven, el orgullo tecnológico del sistema, se preparaba para una prueba aparentemente inofensiva. Un experimento de seguridad, un procedimiento que, sobre el papel, no debía fallar. Pero el papel no entiende de arrogancia humana. La prueba buscaba comprobar si el reactor podía seguir generando energía durante una breve pérdida de suministro eléctrico. Un detalle técnico, en una simulación, algo que ya se había intentado antes. Lo que nadie aceptó fue que el reactor tenía defectos de diseño conocidos, advertidos y silenciados, que los operadores trabajaban bajo presión política, que el sistema premiaba la obediencia, no la duda. Aquella noche se violaron protocolos, se ignoraron advertencias, se forzó al reactor a operar en condiciones inestables. Cada decisión era un paso más hacia el abismo, aunque nadie lo supiera aún, y entonces ocurrió. No fue una explosión como las que el cine nos enseñó. No hubo un estallido único y definitivo. Hubo dos golpes secos. Uno técnico, en otro final. El primero rompió el núcleo, el segundo abrió el infierno. La tapa del reactor, una estructura de toneladas diseñada para jamás moverse, fue lanzada por los aires como si fuera de papel. El núcleo quedó expuesto al mundo. El grafito ardió. El aire se llenó de partículas invisibles que no respetan piel, ni huesos, ni fronteras. Radiación pura, libre, desatada. Algunos trabajadores miraron directamente al corazón abierto del reactor. Describieron una luz azul intensa, hermosa, inmortal. No sabían que estaban observando su sentencia. Aquella luminosidad no era fuego, era radiación, ionizando el aire. El resplandor de algo que el cuerpo humano no está hecho para ver. Los primeros en morir no cayeron de inmediato. Caminaron, hablaron, ayudaron, cumplieron su deber, creyendo que todo estaba bajo control. Horas después, sus cuerpos comenzarían a desintegrarse desde dentro, como si el tiempo se hubiera acelerado solo para ellos. Mientras tanto, la ciudad dormía. En Pripyat, a pocos kilómetros, nadie fue despertado. No hubo evacuación inmediata, no hubo alarma. Los niños fueron a la escuela al día siguiente. Las parejas pasearon por el parque. Las ventanas permanecieron abiertas. La radiación caía como una nieve silenciosa, impregnándose en la ropa, en el cabello, en los pulmones. La mentira fue el segundo desastre. Las autoridades locales no entendían la magnitud, o peor aún, la entendían y eligieron callar. Moscú tardó en reaccionar. El orgullo del sistema no permitía aceptar el error. Admitir el desastre era admitir fragilidad, y la fragilidad no tenía lugar en el discurso oficial. Pero el mundo comenzó a sospechar. A miles de kilómetros, en una central nuclear extranjera, los sensores se activaron sin explicación. Los trabajadores detectaron radiación anómala en el aire, algo imposible, algo que no debía estar allí. Siguieron el rastro. Todos los caminos conducían al mismo punto. Chernóbil había hablado, aunque nadie quisiera escucharla. Cuando finalmente se ordenó la evacuación, ya era tarde. Autobuses llegaron a la ciudad con un mensaje tranquilizador. Solo unas horas fuera. Solo lo esencial. Dejen sus mascotas. Cierren las puertas. Regresarán pronto. Esa promesa jamás se cumplió. Las personas subieron a los autobuses sin saber que estaban dejando atrás sus hogares para siempre. No hubo despedidas reales. No hubo cierre emocional. La ciudad fue abandonada como se abandona un pensamiento incómodo. De golpe, sin mirar atrás. Los animales quedaron atrapados. Los objetos personales quedaron donde estaban. Las fotografías, los juguetes, las cartas. Todo permaneció congelado en una normalidad que ya no existía. El reactor, mientras tanto, seguía ardiendo. Miles de hombres fueron enviados al lugar sin protección adecuada. Bomberos, soldados, mineros. Los llamaron héroes, pero fueron sacrificados. Limpiaron grafito con palas. Caminaron sobre techos que emitían dosis letales en minutos. Muchos no sabían exactamente a qué se enfrentaban. El enemigo no tenía rostro. Chernóbil
no fue solo un accidente. Fue la colisión entre tecnología avanzada y una mentalidad antigua, entre el deseo de control absoluto y la negación del error. Fue la demostración de que el progreso sin conciencia puede convertirse en un arma contra su propio creador. Y lo más inquietante es esto: todo pudo evitarse. No fue un fenómeno natural, no fue un acto divino, fue una cadena de decisiones humanas, pequeñas omisiones, silencios estratégicos, órdenes incuestionables, una suma de egos. Esa noche no solo explotó un reactor, explotó la idea de invulnerabilidad, porque desde entonces el mundo entendió algo incómodo. Hay fuerzas que, una vez liberadas, no pueden guardarse de nuevo. No hay muro suficientemente alto, no hay frontera lo bastante fuerte, no hay propaganda capaz de ocultar lo invisible. Chernobyl sigue emitiendo su mensaje, décadas después. Un mensaje que no se oye con los oídos, sino con la conciencia. Y lo más perturbador, aún no ha sido dicho, porque lo que ocurrió después transformó ese lugar en algo más que una zona contaminada. Lo convirtió en territorio prohibido. Cuando el hombre se fue, algo despertó cuando el último autobús cruzó el límite de la zona de exclusión. El ser humano creyó haber cerrado una puerta, selló carreteras, colocó señales de advertencia, dibujó un perímetro invisible alrededor del horror y lo llamó control. Pero la Tierra no entiende de perímetros. El abandono no fue inmediato, aún fue progresivo. Primero se fueron las voces, luego los pasos, después los sonidos cotidianos. El eco quedó suspendido en los edificios, rebotando contra paredes que ya no escuchaban órdenes, risas ni discusiones. Y entonces ocurrió algo inesperado. La naturaleza comenzó a regresar. No pidió permiso, no esperó autorización científica, simplemente avanzó. Las grietas del asfalto se llenaron de hierba. Los árboles rompieron aceras. Las raíces invadieron sótanos. El bosque se tragó a la ciudad, como si siempre hubiera estado esperando ese momento. Donde antes había avenidas, aparecieron corredores verdes. Donde había plazas, surgieron claros salvajes. La arquitectura humana, diseñada para durar décadas, empezó a ceder ante una fuerza paciente que lleva millones de años practicando el arte de recuperar territorio. Pero lo más inquietante no fue el crecimiento vegetal, fue la vida animal. Lobos, aucis, jabalís, linces, osos en aves raras. Especies que habían sido desplazadas por la presencia humana regresaron sin miedo. Caminaron por edificios gubernamentales, anidaron en fábricas, criaron a sus crías donde antes se almacenaban documentos estatales. La zona de exclusión se convirtió en uno de los refugios naturales más extraños del planeta. Un santuario creado no por conservación, sino por catástrofe. Y entonces surgió la gran contradicción. La radiación seguía allí, invisible e mortal, persistente. Pero la vida no se detuvo. Los científicos comenzaron a estudiar el fenómeno. Esperaban encontrar desolación absoluta. Esperaban mutaciones grotescas. Esperaban un cementerio biológico. Lo que encontraron fue algo más complejo y más perturbador. Los animales se adaptaron. Algunos mostraban alteraciones genéticas, otros no. Algunas poblaciones crecían más rápido de lo esperado. Otras desarrollaban comportamientos distintos. La ausencia del ser humano parecía compensar, en parte, el veneno invisible que impregnaba la Tierra. La pregunta comenzó a tomar forma en voz baja. ¿Era la radiación el mayor enemigo? ¿O lo éramos nosotros? Porque cuando el hombre se fue, el ecosistema respiró. No hubo fábricas, no hubo carreteras llenas, no hubo ruido constante, no hubo caza. No hubo expansión urbana, solo silencio y espacio. Chernóbil se convirtió en un espejo cruel, un experimento involuntario que demostraba que la presencia humana, incluso sin desastre nuclear, deja una huella profunda y constante, y que paradójicamente, la radiación parecía menos destructiva que nuestra ocupación permanente. Pero no todo era vida salvaje y recuperación natural. Algo más permanecía. Las casas abandonadas conservaban rastros humanos en muñecas,
en cunas, zapatos alineados en pasillos, fotografías familiares cubiertas de polvo. Cada objeto era una cápsula emocional, sellada en el momento exacto del abandono. Los exploradores urbanos que comenzaron a entrar ilegalmente describieron una sensación común. No era miedo inmediato, era incomodidad prolongada, como si el lugar no quisiera ser visitado, como si la ciudad tolerara la presencia, pero no la bienvenida. Algunos afirmaron escuchar pasos, otros dijeron sentir mareos repentinos en zonas específicas. Hay quienes aseguran que los relojes se detienen sin razón aparente, que las cámaras fallan, que el sonido se distorsiona, radiación, sugestión o algo más. La zona se convirtió en terreno fértil para mitos, rumores y relatos inquietantes. Se habló de animales con comportamientos anómalos, de luces nocturnas inexplicables, de sombras moviéndose entre edificios vacíos. Nada comprobado, nada completamente descartado, porque Chernobyl no solo fue contaminada físicamente, fue marcada simbólicamente. El ser humano asocia a los lugares con emociones, y este lugar fue cargado con miedo, culpa, silencio y muerte. Durante décadas, millones de personas imaginaron este sitio como un territorio maldito, y las ideas, cuando se repiten lo suficiente, dejan huella. Hay quienes creen que la ciudad se convirtió en un archivo emocional, un espacio donde el trauma colectivo quedó impregnado, igual que la radiación, invisible, persistente, latente. Otros van más lejos. Afirman que cuando una zona es abandonada de forma abrupta, sin cierre, sin despedida, algo queda incompleto, como una frase interrumpida, como una historia sin final. Pripyat nunca tuvo despedida, nunca tuvo duelo, nunca tuvo cierre. Sus habitantes se fueron creyendo que volverían. Sus mascotas los esperaron. Sus hogares quedaron encendidos por dentro, aunque apagados por fuera. Esa ruptura súbita dejó una cicatriz que no se ve, pero se siente. Y entonces surge una idea incómoda. Tal vez el verdadero misterio no es lo que murió en Chernobyl, sino lo que permanece, porque el tiempo siguió avanzando para el mundo, pero allí dentro parece caminar distinto, más lento, más pesado, como si cada segundo recordara lo que ocurrió. Chernobyl no es solo una zona contaminada, es un lugar donde la ausencia se volvió presencia. Y lo que descubrirás a continuación demuestra que, incluso hoy, décadas después, el peligro no ha terminado. Solo aprendió a esconderse mejor. Los secretos que aún respiran en la zona prohibida, la zona de exclusión, fue trazada con líneas precisas en los mapas, pero jamás pudo ser encerrada del todo. No es solo un espacio físico, es un territorio psicológico, un lugar donde la ciencia, el miedo y el silencio conviven sin llegar jamás a un acuerdo. Oficialmente, Chernobyl está controlada, vigilada, a medida, clasificada. Extraoficialmente, sigue siendo un enigma activo. A lo largo de los años, equipos científicos han regresado una y otra vez para medir niveles de radiación, estudiar mutaciones, evaluar riesgos. Sus informes hablan de cifras de decaimiento radiactivo, de zonas seguras y zonas letales. Todo parece ordenado, técnico, comprensible. Pero quienes han pasado suficiente tiempo allí cuentan otra historia, una historia que no aparece en los documentos. Los trabajadores de mantenimiento, los guardias, los guías, los investigadores de largo plazo coinciden en algo inquietante. La zona no se comporta de manera uniforme. Hay lugares donde los instrumentos se disparan sin razón aparente, zonas donde la radiación parece concentrarse y luego desaparecer, puntos donde los dispositivos electrónicos fallan de forma sistemática. No hay explicación clara, y eso incomoda. Algunos hablan de puntos calientes móviles, otros los llaman anomalías temporales. La explicación oficial suele ser sencilla: restos enterrados en corrientes de aire, polvo contaminado. Pero incluso
Entre científicos circula una frase incómoda. Chernóbil no siempre obedece a los modelos. Hay edificios donde está prohibido entrar, no solo por radiación, sino por algo más difícil de definir. Sensación de opresión, House, desorientación en personas entrenadas, han abandonado ciertas zonas antes de tiempo, sin poder explicar exactamente por qué. El cuerpo reacciona antes que la mente. Y luego están los relatos que nadie firma, exploradores urbanos que afirman haber escuchado voces en edificios completamente vacíos. No gritos, no lamentos, son voces normales. Conversaciones bajas, como si alguien hablara en la habitación contigua. Cuando entran, no hay nadie. Otros describen pasos sincronizados detrás de ellos. Pasos que se detienen cuando se giran. Hay quienes aseguran haber visto luces encenderse en edificios sin electricidad. Destellos breves e imprecisos, casi intencionales. Fenómenos psicológicos, efectos de la sugestión en un entorno cargado de historia, tal vez, pero la acumulación de testimonios hace que el fenómeno no pueda descartarse con tanta facilidad. Uno de los lugares más inquietantes es el hospital abandonado. Allí se guardaron, en los primeros días, las ropas de los bomberos que combatieron el incendio inicial. Esas prendas absorbieron niveles extremos de radiación. Aún hoy, siguen siendo peligrosas. Aún hoy, nadie se atreve a retirarlas. Algunos visitantes aseguran que ese edificio tiene una atmósfera distinta, más pesada, más densa, como si el aire costara más de respirar, como si el lugar recordara el dolor con demasiada claridad. La ciencia explica que el cerebro humano responde al conocimiento previo. ¿Sabes lo que ocurrió allí? Tu mente reacciona en tu cuerpo. Acompaña. Pero hay algo que la ciencia no puede medir fácilmente: la carga simbólica. Chernóbil es un altar involuntario al error humano. Un monumento no oficial a la soberbia tecnológica. Y los monumentos, incluso los no intencionados, moldean la percepción colectiva. Durante décadas, el cine, los libros y los relatos amplificaron su imagen. La convirtieron en sinónimo de muerte lenta, de mutación, de castigo. Cada historia añadía una capa. Cada relato reforzaba el mito. Y los mitos, cuando se repiten lo suficiente, se vuelven territorio mental. Hay quienes creen que la zona se transformó en una especie de cámara de eco emocional, que la suma del miedo, la culpa, el trauma y la tragedia dejó una huella que no es física, pero sí real. Una huella que se manifiesta como sensación, como incomodidad, como presencia indefinida. Otros van aún más lejos. Algunas teorías no oficiales sugieren que la radiación no solo afecta a células, sino también la percepción del tiempo, que altera procesos neurológicos de formas que aún no comprendemos del todo, que la sensación de desorientación, de lapsos extraños, de relojes detenidos, podría tener una base más profunda que el simple estrés. No se trata de fantasmas clásicos, se trata de algo más sutil, como si el lugar estuviera ligeramente fuera de fase con el resto del mundo. Pripyat fue evacuada en cuestión de horas. No hubo rituales, no hubo despedidas, no hubo duelo colectivo inmediato. Todo quedó suspendido. ¿Y las historias humanas? Cuando quedan suspendidas, no desaparecen, se estancan. Las ciudades suelen morir lentamente. Chernóbil murió de golpe, y lo abrupto deja cicatrices. Incluso hoy, algunos antiguos habitantes regresan ocasionalmente. Caminan por las calles donde crecieron, señalan edificios y recuerdan nombres. Dicen sentir algo extraño. No miedo, no tristeza exacta. Han algo más parecido a una llamada, como si el lugar reclamara ser recordado. Porque el olvido también es una forma de violencia. La zona prohibida no solo protege al mundo de la radiación, protege al mundo de enfrentarse constantemente a su propio reflejo, a la evidencia de que el progreso, sin límites éticos claros, puede generar lugares que preferimos no mirar. Y sin embargo, Chernóbil sigue allí, respirando en silencio,
Observando no persigue, no amenaza activamente, simplemente existe, como una advertencia permanente, inmóvil, imposible de ignorar del todo. Y esto nos lleva a la última pregunta, la más incómoda. Si el ser humano algún día desaparece por completo, ¿Chernóbil será recordada como una tragedia? ¿O como el primer aviso? El mensaje que nadie quiso escuchar. Chernóbil no terminó cuando el reactor fue sellado, tampoco cuando los mapas se pintaron de rojo, ni siquiera cuando el mundo dejó de hablar de ella, con la urgencia del miedo inmediato. Chernóbil continúa porque su verdadero impacto no fue técnico, fue simbólico. Es una ciudad que existe para recordarnos algo que preferimos olvidar, que el conocimiento sin conciencia no es progreso, que la tecnología, cuando se convierte en orgullo, deja de servir y comienza a gobernar, que el silencio institucional puede ser tan letal como cualquier explosión. Pripyat sigue allí, intacta en su abandono, como una fotografía que no se degrada, un retrato del momento exacto en que la humanidad se miró al espejo y decidió apartar la mirada. Cada edificio vacío es una frase inconclusa. Cada objeto olvidado es una historia que nunca tuvo cierre. El tiempo no curó esa herida, solo la cubrió. La radiación disminuye lentamente, como un susurro que se apaga con los siglos. Pero la lección no se desvanece con la misma facilidad. Sigue activa en la memoria colectiva, aunque muchos prefieran ignorarla, porque aceptar su mensaje implica reconocer algo incómodo, que el mayor peligro no está en la energía nuclear, ni en la ciencia, ni en el conocimiento en sí, está en la arrogancia. Chernóbil demostró que no basta con saber cómo funcionan las cosas. Hay que saber cuándo detenerse, cuándo escuchar, cuándo dudar. La ausencia de duda fue el detonante más potente de toda la tragedia. Y sin embargo, el mundo siguió adelante. Se construyeron nuevos reactores, se desarrollaron nuevas tecnologías, se prometieron sistemas más seguros, protocolos más estrictos, controles más rigurosos. Todo parece bajo control otra vez. Han demasiado control. La historia humana tiene un patrón inquietante. Aprende la lección, la honra por un tiempo y luego la olvida cuando deja de doler. Chernóbil corre ese riesgo, convertirse en un recuerdo distante, en un capítulo cerrado, en una advertencia archivada. Pero la ciudad no permite ser archivada. Quienes la visitan regresan distintos. No siempre saben explicar por qué. No es solo la radiación, no es solo el silencio, es la comprensión súbita de que la civilización es más frágil de lo que aparenta, que basta una cadena de decisiones erradas para convertir lo cotidiano en inhabitable. Pripyat no fue destruida por una guerra, no fue bombardeada, no fue arrasada por un enemigo externo. Fue vaciada por un error interno, y eso la hace aún más inquietante, porque no hubo villanos claros, solo humanos. Hoy, la zona prohibida es observada como una curiosidad, un destino oscuro, un escenario para documentales y fotografías. Pero detrás de cada imagen hay una pregunta que incomoda. ¿Hemos cambiado realmente? La naturaleza, silenciosa, sigue avanzando. Los edificios se derrumban poco a poco. Los árboles atraviesan ventanas. Los animales ocupan espacios que nunca les pertenecieron. La tierra no guarda rencor, solo espera. Tal vez ese sea el mensaje final. El planeta puede continuar sin nosotros. Nosotros no sin él. En Chernóbil no es un castigo, es una consecuencia. No es una amenaza futura, es una advertencia pasada que sigue vigente. Un recordatorio de que cada avance tiene un precio y que ignorarlo no lo elimina, solo lo aplaza. La ciudad que el tiempo abandonó sigue hablándonos, incluso en su silencio, no para asustarnos, no para castigarnos, sino para recordarnos. Recordarnos que el progreso sin ética deja ruinas modernas, que el poder sin responsabilidad crea zonas prohibidas, que el silencio, cuando reemplaza la verdad, termina siendo ensordecedor. Y quizá, solo quizá,
Chernóbil no sea el final de una historia, sino el prólogo de una que aún estamos escribiendo. Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes.